Reciban todos y todas un cordial saludo. Primeramente agradezco a la Universidad Nacional por permitirnos participar en este tercer Congreso de Educación e Innovación organizado por la División de Educología. Asimismo, les comento que esta ponencia se desarrolla a partir del eje temático Educación y Sociedad, con el tema Educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica, situación actual con miras al futuro. Es importante mencionar que en Costa Rica esta educación se encuentra muy bien posicionada. Es por ello que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece en su artículo 83 que el Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. De ahí la importancia de analizar de manera general la oferta de la educación de personas jóvenes y adultas en el país. La educación de personas jóvenes y adultas data del año 1899 con la creación de las escuelas nocturnas. Actualmente en Costa Rica esta educación se promueve a través del Ministerio de Educación Pública por medio de diferentes modalidades educativas públicas aprobadas por el Consejo Superior de Educación, las cuales se encuentran ubicadas en las 27 direcciones regionales de educación del país. Estas promueven el acceso al sistema educativo costarricense de personas con 15 años en adelante, con algunas excepciones. Actualmente en Costa Rica la EPJA se promueve en diferentes modalidades educativas que más adelante las vamos a analizar con detalle. Mi nombre es Manuel Sebastián Hernández, le doy el pase al compañero para que se pueda presentar. Mi nombre es Luis Miguel Benavides Román. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes. Como bien lo dice Manuel, la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Es por ello que en Costa Rica la educación es gratuita y obligatoria desde los primeros años y ciclos de la educación general básica hasta el último año de la educación diversificada y educación técnica del Ministerio de Educación Pública en sus diferentes modalidades, ya que la educación es la llave para que cada uno de los ciudadanos de este país puedan tener las herramientas para abrir puertas y lograr sus metas y progresar en la vida, para que puedan movilizarse hacia el progreso, promoviendo el desarrollo humano en la sociedad y eliminando brechas de desigualdad y pobreza. Partiendo de esta primicia, es por lo que la educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica se ha ido posicionando y ha ido ganando prestigio, pero aún falta mucho camino por recorrer, razón por la cual decidimos hablarles de la educación de personas jóvenes y adultas en su situación actual con miras al futuro. A continuación vamos a realizar un recorrido en la historia de la educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica. Esta educación se registra desde el año 1899, en el cual, según la colección de leyes y decretos de ese mismo año, se reglamentan las escuelas nocturnas de adultos. Este mismo año se establece que la enseñanza es gratuita y costeada por el gobierno, los municipios y las juntas de educación. Del mismo modo, durante la década de los 40 se crearon los primeros colegios nocturnos, también las escuelas vespertinas enfocadas en atender a las personas adultas y personas privadas de libertad. Asimismo, se estableció el bachillerato por madurez y se incorpora el artículo 83 a la Constitución Política de la República de Costa Rica, mismo que hace referencia a la responsabilidad del Estado de organizar y patrocinar esta educación para combatir el analfabetismo. Durante el año 1954 se plantea la educación de adultos como un programa de educación fundamental en el que estuvo adscrito a la sección de educación de desarrollo de la comunidad. Durante el año 1966 la educación de adultos estuvo adscrita a una asesoría que para tal efecto se creó. En esta misma línea, durante la década de los 70 se crea el Departamento de Educación de Adultos, el cual pasa a ser una Dirección General de Educación Permanente. Continuando, durante la década de los 80 se crea la Dirección General de Educación de Adultos como una de las direcciones generales componentes de la División de Desarrollo Curricular, con 3 departamentos a saber, la educación formal, educación a distancia y educación no formal. Asimismo, se establece el bachillerato de la educación diversificada a distancia y los programas educativos de primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica abierta.
Por otra parte, se crea el Instituto Profesional de Educación Comunitaria, IPEC, en el que actualmente se desarrolla el Plan de Estudios de Educación de Adultos. Posteriormente, durante la década de los 90, se crearon otras modalidades, entre ellas el Centro Integrado de Educación de Adultos, CINDEA. También se aprueba la política y normativa de los programas de certificación de conocimientos de la educación abierta. Por último, durante la segunda década del siglo XXI, la educación de personas jóvenes y adultas se encuentra a cargo de la Dirección de Desarrollo Curricular a través del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Además, el Consejo Superior de Educación aprueba realizar una evaluación integral de la oferta de educación de personas jóvenes y adultas. Por otra parte, se aprueba el Plan de Estudios de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, mediante el convenio MEP-UNED. El Consejo Superior de Educación aprueba la política en el marco de la visión Educar para una nueva ciudadanía, la cual incluye a la EPJA según los perfiles de la nueva ciudadanía para adultos. También se crea la política educativa denominada la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, la cual instruye al Consejo Superior de Educación a realizar investigaciones y poner en práctica rutas de acción avaladas por este mismo órgano para fortalecer la educación de adultos. En consecuencia, la educación para personas jóvenes y adultas se convierte en un compromiso por cumplir para la actual y futuras administraciones. Uno de los hallazgos más importantes durante este tiempo fue la reflexión sobre la educación para personas jóvenes y adultas en Costa Rica y la formulación de propuestas técnicas para el mejoramiento de esta educación, lo que da como resultado el marco referencial de la política educativa para orientar el mejoramiento y la transformación de la educación de personas jóvenes y adultas, estrategias de mediano y largo plazo. Muy bien, después de ver la historia y evolución de la educación para personas jóvenes y adultas en Costa Rica, continuamos analizando cómo se implementa esta en el país. Conociendo la historia de la educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica, analizaremos su situación actual en las 6 modalidades de educación de personas jóvenes y adultas del Ministerio de Educación Pública, las cuales durante el 2019 atendieron a 196.122 personas en todos los niveles y ciclos que estas modalidades ofertan. Es decir, es un 3.92% del total de la población costarricense. En el caso de la educación abierta, desarrolla los programas de primer, segundo y tercer ciclo de la educación general básica abierta, así como el programa de bachillerato por madurez suficiente. Cuenta con 189 sedes y 823 proyectos distribuidos en las diferentes direcciones regionales de educación. Atiende a la población privada de libertad y por medio de convenios se lleva el sistema educativo a empresas e instituciones. El Colegio Académico Nocturno desarrolla los programas del tercer ciclo de la educación general básica, así como la educación diversificada. Implementa cursos de desarrollo sociolaboral y desarrollo humano. Cuenta con 54 sedes en diferentes direcciones regionales de educación. En el caso del Colegio Nacional de Educación a Distancia, cuenta con 13 sedes en 12 direcciones regionales, desarrolla los programas del tercer ciclo de la educación general básica y de educación diversificada, implementa cursos técnicos básicos. Es la única modalidad que solicita como requisito que las personas que lleguen a matricularse tengan 18 años en adelante. El Instituto Profesional de Educación Comunitaria y los Centros Integrados de Educación de Adultos, CINDEA, desarrollan el Plan de Estudios de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Este plan de estudios tiene una oferta convencional dividida en 3 niveles. Una oferta emergente en el caso de los CINDEAs y cursos libres en el caso de los IPEC, los cuales son desarrollados de acuerdo a las necesidades de la comunidad. También implementan las especialidades técnicas. Atienden ambas instituciones a la población privada de libertad. Los IPEC cuentan con 12 sedes y sus satélites en diferentes direcciones regionales, mientras que los INDEAS cuentan con 90 sedes y sus diferentes satélites. Tenemos las escuelas nocturnas que atienden a personas mayores de 15 años en 4 niveles y tiene 3 sedes en 3 direcciones regionales. Es importante tener claro que
De las 6 modalidades de educación de personas jóvenes y adultas, solamente, como lo dije anteriormente, el CONET solicita como requisito que las personas tengan 18 años o más. Las otras modalidades solicitan que tengan 15 años en adelante. Existen algunas excepciones, como aquellas personas o menores de edad que hayan contraído matrimonio y que lo certifiquen, y aquellas mujeres adolescentes que puedan probar esta condición. De acuerdo con la información suministrada por el INEC, en Costa Rica para el primer semestre del año 2019 hay 2.460.122 personas de 15 años o más que no han iniciado o concluido los estudios de primaria y secundaria, es decir, aproximadamente el 49% de la población total de Costa Rica. Del mismo modo, hay 131.058 personas sin instrucción, de los cuales el 68% se ubica en la zona urbana y el 32% en la zona rural. Además, en el país hay 438.810 personas con primaria incompleta y 1.890.254 personas con secundaria incompleta. Partiendo de la información anterior, analizaremos la distribución según región de planificación. En la región Huetar Norte existen 231.572 personas, es decir, 9.41%. Para la región Huetar Caribe existen 238.627 personas, representando el 9.69%. En la región Brunca tenemos 206.082 personas, representando el 8.37%. En la región central existe 1.433.660 personas, representando el 58.3%. Para la región Pacífico Central existen 161.962 personas, es decir, el 6.58%. Para la región Chorotega tenemos 188.219, es decir, el 7.65%. De esta información se desprende que 1.204.340 personas corresponden a hombres, es decir, el 49%. Asimismo, 1.255.782 son mujeres, representando el 51%. Sin duda alguna, el Ministerio de Educación Pública tiene una gran tarea para disminuir brechas, creando más y mejores oportunidades para esta población. Luego del análisis de datos se llega a las siguientes conclusiones. Primeramente, el Consejo Superior de Educación aprueba el marco referencial de la política educativa para orientar el mejoramiento y la transformación de la educación de personas jóvenes y adultas, estrategias a mediano y largo plazo. Además, actualmente el Ministerio de Educación Pública atiende solamente al 8% de la población costarricense de 15 años o más, es decir, hay un 92% de esta población que no está siendo atendida. Por otra parte, la educación para personas jóvenes y adultas brinda a las personas oportunidades para lograr metas, acceso al mundo laboral y mejorar la calidad de vida tanto a nivel individual como social. Continuamos con más conclusiones, no menos importantes que las anteriores. La cantidad de mujeres que no han iniciado o concluido los estudios tanto en primaria como secundaria supera el 2% con respecto a la cantidad de hombres. El Ministerio de Educación Pública cuenta con 6 modalidades educativas destinadas a la atención de la educación de personas jóvenes y adultas ubicadas a lo largo y ancho del país. También el Ministerio de Educación Pública atiende desde los procesos de alfabetización hasta la educación diversificada, educación técnica, cursos libres y oferta emergente. Por último, el Ministerio de Educación Pública promueve convenios de cooperación con el objetivo de desarrollar el servicio educativo en diferentes instituciones, empresas y a la población privada de libertad. A continuación, veremos y analizaremos las recomendaciones. A continuación, algunas recomendaciones. Es de suma importancia que exista una mayor intervención del Estado para fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica.
También es indispensable acatar lo dispuesto en el Acuerdo 0269-2017 del Consejo Superior de Educación, esto con el objetivo de que haya una verdadera transformación de la educación de personas jóvenes y adultas en el país. También es necesario presentar propuestas curriculares innovadoras en las que se contemplen las características y necesidades de la población joven y adulta que se atiende en las diferentes modalidades de educación para personas jóvenes y adultas del Ministerio de Educación Pública. La educación de personas jóvenes y adultas es importante en la sociedad actual costarricense, la cual debe brindar el derecho y la oportunidad de crecer y lograr metas a cada una de las personas estudiantes. Por eso debe existir un verdadero compromiso por parte de todos los actores para brindarles una educación integral y de calidad que los forme para enfrentar de manera competitiva los desafíos de la sociedad en un mundo cambiante. Muchas gracias.